Ahora sí, ya estamos con el doctor Carlos Rivera, de IDL. Doctor Rivera, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Estimado Carlos, buenas tardes. Un gusto de saludar. Buenas tardes. Buenas tardes. También estamos con Joana Castro. Joana, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Doctor Rivera, ¿cuál es su análisis de esta decisión del Poder Judicial de Ica con respecto a la decisión del juez de señalar que no es competente, que no le corresponde a él pronunciarse sobre el fondo de este asunto, o sea, sobre la sentencia de liberación de Alberto Fujimori? A ver, mira, comienzo señalando que el juez hace una declaración, más allá de los términos que está utilizando, ¿no? En el sentido de que supuestamente no es competente, pero en los hechos él no está cumpliendo la supuesta orden que había emitido el Tribunal Constitucional, en el sentido de que debía liberar al señor Alberto Fujimori. Y razón por la cual además los jueces del TC decían que había entrado en una etapa en estricto de ejecución y por lo tanto lo único que cabía es la libertad del señor Fujimori. Tengo la impresión, ¿no es cierto?, esa es mi interpretación, digamos, legal, que el juez le está poniendo punto final a este tema porque lo que está decidiendo es justamente no cumplir la orden de libertad que supuestamente había recibido, ¿no? Porque era la única razón para la cual supuestamente le estaban devolviendo el expediente judicial. Ya no existe otro órgano jurisdiccional encargado de ejecutar esta sentencia. Me parece que si bien es cierto, capaz no son los mejores términos en cuanto a la redacción que le está utilizando, pero no tengo ninguna duda que la razón por la cual él no libera al señor Fujimori, porque ha encontrado en el expediente las decisiones y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro, pero ¿cómo interpretar esta parte, no? De que no está facultado para ejecutar. De que no es competente. Él es la única autoridad jurisdiccional para supuestamente ejecutar la decisión del Tribunal Constitucional. Es la única, porque es ese el juzgado en el que se había presentado hace varios años atrás el habeas corpus. No hay ninguna otra autoridad, no hay ningún otro órgano jurisdiccional en el Perú que pueda ejecutar la sentencia. Doctor Rivera, entonces, a ver, en concreto y de manera clara, ¿ha hecho bien el juez al decir, a mí no me corresponde pronunciarme sobre el tema o no? Mira, lo que ha debido decir es que la sentencia es una sentencia inejecutable en mérito a las resoluciones de la Corte Interamericana y mandar al archivo el expediente judicial. Cuando él devuelve el expediente al Tribunal Constitucional, mira, para mí es simplemente un problema de carácter administrativo, porque él simplemente está, de alguna manera, no cumpliendo con una etapa de ejecución, porque él entiende que hay un mandato de la Corte Interamericana que se lo está impidiendo, ¿no es cierto? Sí, está en la resolución, efectivamente. Exactamente. Hace mención y por a la lo tanto, el Tribunal Constitucional podría liberar a Fujimori de motu propio, desde mi punto de vista, ya no. Porque la etapa de ejecución ha concluido. La etapa de ejecución ha concluido con esta disposición del juez. Aun cuando él diga que no es competente, en realidad la única autoridad competente era él. No hay otro órgano, porque en el término de los procedimientos de habeas corpus, el que ejecuta la orden, cual fuese, del Tribunal Constitucional, es el órgano jurisdiccional o el juzgado que recibió el habeas corpus. En este caso es su despacho. A ver, en concreto, el Tribunal Constitucional ya no debería pronunciarse por la sentencia. Desde y por la libertad. Ya no, de ninguna manera. ¿Por qué? De ninguna manera. Porque en los hechos, la razón por la cual el juez no está cumpliendo la supuesta orden de libertad del señor Fujimori, lo dice en su resolución, porque existe un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por lo tanto el propio juez, capaz sin decirlo, no tengo a la mano la resolución en términos completos, que capaz sin decirlo está desconociendo los propios efectos que supuestamente tendría la sentencia. Perdón, doctor, de marzo del año pasado. En la sentencia lo que dice el juez es de que efectivamente hace referencia al fallo de la Corte, al pronunciamiento, de que el Perú no debe ejecutar la liberación de Alberto Fujimori. Pero también, como se dice popularmente, le tira la pelota al tribunal para que sea el tribunal el que dilucide este conflicto entre lo que ha resuelto, la libertad, y lo que dice la Corte, que no lo liberen. Eso es lo que establece el juez. Pareciera ser esa el sentido del fallo, ¿no? El problema es que, digamos, más allá de que podamos ponernos de acuerdo en términos más coloquiales, digamos,
el proceso de habeas corpus se rige por normas legales preestablecidas, ¿no? Y esto que está inventando el juez no existe en la ley. Por lo tanto, debemos entender que su decisión es una decisión de no ejecución de esa orden, de esa supuesta orden de libertad, en mérito a las consideraciones que él mismo está señalando, aunque no lo dice tan claramente, pero es obvio que su resolución está tomando en consideración, sobre todas las cosas, la resolución de la Corte Interamericana que dijo que el Estado peruano debía abstenerse de ejecutar esa sentencia. Y bajo lo que usted nos señala, ¿qué sucedería de ahora en adelante? Mira, en términos administrativos, entiendo que por lo que ha declarado el juez el día de hoy, ese expediente va a ser devuelto al Tribunal Constitucional. Sí, claro. ¿Qué debe hacer el Tribunal Constitucional? Ya no puede hacer nada. Ya no puede hacer nada, porque el Tribunal Constitucional, digamos, ya supuestamente emitió una sentencia, acaba de emitir un auto en la que le devuelve el expediente al juez de Ica, y después de eso ya no existe ningún otro procedimiento. O sea, no existe el procedimiento. ¿Y no tendría que hacer, digamos, alguna especie de ratificación el Tribunal Constitucional? Mira, el Tribunal Constitucional funciona sobre la base de un principio de actuación y de solicitud de las partes. Es decir, el Tribunal Constitucional no puede estar emitiendo resoluciones de motu propio, de oficio, en los casos. Siempre el Tribunal Constitucional actúa sobre la base de algún tipo de petición concreta que alguna de las partes ha hecho. En este caso no hay ninguna petición, simplemente hay una devolución administrativa. ¿Qué pasaría si el tribunal se pronuncia? Pese a lo que usted dice. Mira, el Tribunal Constitucional tendría que inventar un procedimiento. Esa sería y me parece que no estamos como para que el TC esté inventando procedimientos, ¿no? Lo que correspondería es que el TC, simplemente en términos administrativos, le vuelva a devolver, ¿no es cierto?, el expediente al juez de Ica. Y seguramente el juez de Ica se va a ratificar en esto, en lo que acaba de decir el día de hoy, pero puede ser un peloteo, doctor. En esas circunstancias estamos ante un caso en el que, sin duda alguna, no es posible ejecutar esa sentencia por las razones que en su momento la Corte señaló y precisó en abril del año pasado. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Rivera, por su tiempo. Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal, ha estado con nosotros.